Ella despertaba antes del amanecer, con el olor del café colándose por la rendija de la cocina de la casa humilde, donde la vida siempre empezaba con manos trabajando. Ella era la voz que hablaba en susurros a la niña antes de que el sol despertara por completo, la que cepillaba el cabello con dedos ásperos y cariñosos, la que sabía el ruido exacto de su respiración cuando la pequeña dormía. En su delantal cosido a mano había manchas que conocían historias, tinta de cartas, tierra del jardín, una mancha de arroz que nunca salía del todo. Su hogar real era un cuarto pequeño en el fondo de la propiedad, con una cruz de madera colgada sobre la puerta y el olor persistente a jabón barato. Su mundo era la mansión donde servía, un universo de terciopelo y cristales que relucían como promesas que nunca tocaban su vida. Ella tenía la humildad tatuada en la mirada y la dignidad, aunque callada, prendida como un crucifijo bajo su blusa. Los vecinos la veían doblar la espalda con resignación, y les parecía que la vida le había dado más trabajo que ternura. Pero dentro de ella había una paciencia inmensa, una paciencia que contenía una oración escondida entre los pliegues del alma. Todas las mañanas, al pasar por el pasillo con cuadros de antiguos antepasados y alfombras que ahogaban el ruido, respiraba el perfume frío del dinero y pensaba, que la niña esté bien, como si esa súplica fuera un rosario que la acompañara. La niña, con rizos dorados y manos pequeñas que pintaban mundos con crayones, la miraba como si fuera la única verdad en la casa. Tenían un ritual, música de cuna, un beso en la frente, un dibujo en el que la niña siempre trazaba una casita con una puerta abierta. A veces, en esas tardes en que la lluvia golpeaba los cristales con un llanto monótono, la niña dibujaba también una figura con una cara dura y una mano levantada. La empleada, con el corazón encogido, le cambiaba el tema con un cuento y le ofrecía chocolate caliente. Era una servidumbre hecha de ternura, discreta, invisible al brillo de los manteles de hilo. La antagonista era la dueña de la casa, una mujer de bolsos caros y uñas pintadas que caminaba como si el suelo fuera suyo. Tenía una voz que cortaba, una sonrisa que guardaba cuchillos y una costumbre de corregirle hasta el nombre a quien la sirviera. A ella le gustaba ejercer el poder. Cada gesto suyo era un ritual para recordar a los demás su superioridad. Un desplante frente al espejo, un dedo señalando la marca de una mesa como si fuera derecho divino. Las vecinas, con sus miradas afiladas y voces como relojes, alimentaban el rumor como si fuera fuego. Ellas se sentaban en los balcones, tomaban té y tejían historias que crecían al contacto con la lengua. La criada, decían en tono de noticia. El pueblo pequeño se convertía en un tribunal de esquina. Las palabras eran piedras y las piedras dolían. Una tarde, cuando la lluvia convirtió las calles en espejos oscuros, la dueña encontró una mancha en la mejilla de la niña, un punto purpúreo, una sombra que el lujo no podía ocultar. El silencio se rompió como una cristalería cayendo. La acusación fue un cuchillo envuelto en terciopelo. «La has golpeado», dijo la mujer con voz de sentencia. Sus palabras fueron veneno que se filtró por los pasillos. Los ojos se volvieron hacia ella. Las risas se congelaron. Los cuadros de antepasados parecieron inclinarse. Las sirenas de las habladurías aullaron en la calle. El escándalo fue una tormenta. El llanto de la niña. Un río que no encontraba desembocadura. «Yo la vi», dijo alguien. «Mentira», gritó otra. La dueña organizó una escena perfecta. El corredor como tribunal, las voces de las criadas marcando el compás de la acusación, y la profesora particular con las manos temblorosas como testigo involuntaria. Se exigió la confesión como quien arranca una hoja a la fuerza. La empleada, con las manos aún húmedas del baño que había dado a la niña, sintió la mirada de la mansión clavada en su espalda como clavos. La humillación fue ritual. La obligaron a ponerse de rodillas frente a la familia, donde el hijo de la dueña, con aires de juez, leyó con voz medida toda la verborrea que las vecinas habían recomendado esa mañana. La mujer le quitó el delantal y lo arrojó en el piso con desprecio, como quien borra una mancha. «No quiero que vuelvas a ver a mi hija», dijo la dueña, y la frase cerró la puerta como un golpe seco. «Puerta, puerta, puertas que rechinan, puertas que saludan con portazos». La empleada sintió que el suelo ya no la sostenía. La lluvia esa noche parecía lavarlo todo menos su vergüenza. Durmió en el umbral de la casa, con el crucifijo todavía caliente contra su piel,
y la lluvia como un látigo que borraba los contornos del mundo. En la calle, los faroles tenían un brillo hostil. Pasó la noche recogiendo sus pocas pertenencias y aprendiendo a contar los pasos que llevan al lugar más bajo, el camastro de la acera, el frío que entra por los huesos, las voces lejanas de la ciudad que murmuran que alguien ha caído. Se sintió pequeña como una moneda olvidada. Dentro de la mansión, la niña dibujó otra vez su casa con la puerta cerrada. Dibujó una figura que no era ella, con una sombra en la mano que no era suya. Dejó el dibujo sobre la mesa del salón y salió a jugar en el jardín como si nada hubiera pasado. Nadie parecía notar el crayón azul que había quedado sobre la mesa, ni el trazo que tenía una forma que a simple vista podría parecer un garabato, pero que guardaba una verdad. La abuela de la casa, una mujer de ojos cansados y pasos lentos, pasaba los dedos sobre los bordes de los manteles. Solía rezar con un rosario que era más bien una cadena de memoria. Aquella tarde, cuando todo el mundo gritaba y señalaba, ella se acercó con la calma de quien ha visto demasiadas tormentas. Vio el dibujo. Sus manos se posaron sobre el papel como quien cierra una herida abierta. No dijo palabra. No fue su costumbre poner en escena su descubrimiento. Miró la figura dibujada por la niña y sus ojos, acostumbrados a leer las mentiras de las mesas, se llenaron de una luz fría. Reconoció en la sombra el anillo que la mujer siempre llevaba en el dedo índice. Conoció la forma de la blusa, el gesto que la niña había trazado con tanta precisión que dolía. La abuela recogió el crayón y lo apretó en su palma, y el silencio se volvió cuchillo. En ese instante, la lluvia cesó, y en ese momento, todo cambió. ¿Guardaría la abuela la verdad en silencio o la alzaría como espada? El portazo de la puerta volvió a resonar, y la empleada, en la acera, escuchó el sonido como un presagio. ¿Quieres seguir escuchando lo que ocurrió después? Quédate conmigo y acompaña este hilo hasta el final. Ella, en la acera, sintió el peso del silencio de la abuela como una promesa que podía ser filo o escudo. La noche se le pegó a la piel como humedad. El olor a tierra mojada y a café rancio de su bolsita la siguió hasta el rincón donde dormía, y en sus manos el crucifijo latía como un corazón que no se apaga. Al día siguiente la humillación no se conformó con un solo acto. Se hizo desfile. Las vecinas, con sus sombreros y sus cuchicheos, la encontraron en la plaza y la señalaron como si fuera un letrero. La que pega, la que no merece respeto, decían, y cada frase era una lluvia fina que calaba los huesos. La dueña organizó un almuerzo con damas de sociedad, y entre risas que sonaban a tijeras, levantó el tema como quien desgrana una fruta podrida. Recreó el golpe, exageró la mancha, invitó a murmurar el rumor hasta convertirlo en ley. El hijo la increpó en la puerta de la iglesia, donde el olor a vela trató de cubrir la podredumbre de los comentarios. Le arrebataron el delantal otra vez, esta vez para quemarlo simbólicamente en la mirada de todos. La obligaron a recoger las monedas que alguna señora dejó en el umbral de la casa, como si fueran limosnas, y cada moneda era un silencio que le decía que su dignidad tenía precio bajo los zapatos lustrados de la mansión. Los sonidos eran una partitura macabra, tacones, risas, puertas que daban portazos con furia. El crucifijo en su cuarto crujía con el viento, testigo mudo. Sus lágrimas ya no eran gotas, eran un río que la empujaba hacia el mar de la vergüenza. Ella se habló en voz baja como si rezara un rosario al revés. «Señor, dame fuerza para no vomitar la vergüenza», dijo, y sus palabras resonaron como salmos rotos. Hizo un monólogo consigo misma, una confesión sin confesor. Recordó las manos de la niña peinando sus canas con inocencia. Recordó el dibujo de la casita con la puerta abierta. Recordó el trazo que había señalado la figura de la mujer con el anillo. «¡Mentira!», gritó una vecina desde el otro lado de la vereda, y el grito le cayó encima como piedra. En el humillatorio crescendo, alguien colocó una nota en el tablón del mercado. «Cuidado con las criadas». Las miradas que antes la ignoraban, ahora la atravesaban con curiosidad cruel. Los niños le tiraban piedras pequeñas, los carritos de helado pasaban con música alegre, como si en algún guión ella fuera un adorno que debía romperse para entretener. Ella, que había rezado en voz baja, se arrodilló otra vez sobre la acera fría y dejó que su cuerpo aprendiera a ser pequeño. Pero la abuela, que en la mansión paseaba entre candelabros con la lentitud de quien pesa cada paso, no convirtió su descubrimiento en espectáculo. Guardó el dibujo en su bolsillo,
con la parsimonia de quien guarda un relicario. Lo dobló varias veces, como si con cada pliegue redujera el dolor del mundo. Su silencio fue como un plan tejido a fuego lento. Observaba, desde la sala con cortinas pesadas, cómo la casa construía la humillación y cómo los pasillos clamaban por una confesión pública que nunca sería verdadera. Ella sabía que una mentira, repetida, prende como pólvora, pero también sabía que una verdad, sabiamente mostrada, prende como lluvia en tierra en sequía. Empezó a mover piezas sin ruido. Dejó el juego de té en la mesa del jardín un día, en que supo que la empleada pasaría por la puerta trasera a recoger agua. Puso una servilleta con la flor que la niña había pintado cerca del sofá, donde la madre solía sentarse. Más tarde, sin anunciarlo, ordenó que la doncella del té llevara una carta a la panadería, con una frase aparentemente inocente, que en realidad era una señal para la mujer de la taquillera. La abuela comenzó a armar un pequeño ejército de silencios. La empleada, desde su rincón de lona y madera, empezó a encontrar minusculezas que parecían casuales. Un crayón azul pegado bajo el banco de la plaza, un dibujo doblado entre las páginas de una Biblia vieja que alguien había dejado caer, un pañuelo con olor a perfume que no era suyo. Esos objetos eran migas que conducían a una verdad que todavía no se declaraba. Y en cada descubrimiento, su corazón recobraba aire. Esperanza, tenue como un farol, pero esperanza al fin. La niña, por su parte, empezó a buscarla en las tardes cuando el sol moría tímido. La miraba desde la ventana con ojos que pedían rescate y le dejaba pequeños mensajes. Un pétalo, un garabato en la arena, la puerta de la casa en un dibujo con la mancha que la dueña no podía borrar con su voz. La abuela observó eso también. Esa observación la llevó a una decisión que todavía no pronunciaba: proteger a la niña sin destruir la fachada de la familia, porque sabía que la verdad presentada con estrépito a veces hiere más que cura. En silencio, llamó al médico que visitaba la casa con frecuencia. Su voz tembló apenas, y le pidió que viniera a ver a la niña otra vez, con la excusa de una revisión rutinaria. Al médico le pareció extraño, pero aceptó. La abuela además guardó el dibujo en la caja fuerte, junto a cartas antiguas, y dejó una nota oculta que solo la empleada podría encontrar. Una frase escrita con la caligrafía temblorosa de quien ha amado mucho y ha perdido el miedo, que decía: «Busca donde la niña guarda su verdad». Ella, al recibir el pañuelo con ese rastro, sintió algo romperse y algo curarse. Una ventana se abrió en la noche cerrada. Y en ese momento, todo cambió otra vez, porque justo cuando la empleada pensaba que la abuela solo la miraba, un coche desconocido frenó frente a la mansión, y un hombre de rostro serio, con un maletín y un gesto que no pertenecía al pueblo, bajó del vehículo y caminó hacia la puerta principal. ¿Quién era aquel hombre? ¿Un abogado? ¿Un inspector? La abuela posó su mano sobre el dibujo, respiró hondo y, sin decir palabra, salió a recibirlo con paso firme. El hombre del maletín tenía un olor a cuero nuevo y a colonia de ciudad que no conocía la lluvia del pueblo. Bajó del coche con tacones que parecían acusaciones, y la abuela, con su rosario colgando como un silencio, lo recibió en la puerta principal, como quien abre un mapa antiguo y sabe dónde están las trampas. Él habló con voz medida. No era un juez, dijo. Era alguien del despacho que la señora había contratado. Hablaba de protocolos, de informes, de procedimientos que lo ponían todo en cajas y etiquetas. Sus palabras parecían papeles que caen al suelo y que nadie recoge. La abuela, con las manos que habían bordado toda la familia, dejó deslizar el dibujo sobre la mesa del salón. La cera azul hacía sombra, y la figura con el anillo estaba tan clara como una contraseña. El hombre se inclinó, tocó el trazo con un guante fino y dijo: «Interesante, interesante». Esa palabra hunde un cuchillo. Sus ojos, sin embargo, no devolvieron la luz que la abuela esperaba. Devolvieron la cuenta fría de un negocio ya cerrado. Le pidió ver a la niña nuevamente. Citó excusas médicas. Habló de cuidado y prevención, y de procedimientos que debemos respetar. La abuela, que había guardado el dibujo como si fuera un rosario nuevo, creyó ver en su gesto una puerta. Abrió el pequeño cofre de confianza que había tenido y le entregó la verdad doblada en papel. Le dio, en silencio, lo único que tenía para salvar a la empleada, la prueba que señalaba a la mujer de uñas largas. El hombre tomó el dibujo.
Sonrió en una mueca que no era sonrisa y salió con la gravedad con la que salen los agentes de una obra bien montada. Y en ese momento, todo cambió. La revelación que la abuela creyó sembrar se convirtió en semilla en tierra de lobos. Porque esa misma tarde, mientras la lluvia pegaba en los cristales como dedos que cuentan la lista de pecados, apareció un informe oficial en la mesa, una carta del médico, una nota del inspector, una orden de suspensión temporal. El papel decía lo que convenía leer. Alguien, una voz en el teléfono, un susurro en la cocina, había girado la verdad y la había vestido de otra. La dueña de la casa, que había esperado paciente como las buenas que guardan trampas, ahora sostuvo el informe como si fuera bendición. Las vecinas tejieron con aguja fina. La justicia vino a poner orden, dijeron, y las palabras parecían alfileres que se enterraban en la espalda de la empleada. La primera sospecha se retorció y se convirtió en tormenta. El dibujo, ese que señalaba con mano temblorosa y claridad culpable la huella del anillo, fue presentado como prueba irrelevante, un garabato infantil que nadie entendía, y el hombre del maletín explicó con sonrisa diplomática que la evidencia no siempre es lo que parece, que un buen peritaje vale más que un lácteo dibujo. Reviravolta cruel. Alguien había llevado la historia donde servía para cerrar filas, y la casa, con su brillo de candelabros y protocolos, se transformó en tribunal y guillotina. La empleada fue llamada a declarar bajo la mirada de todos. La humillación, que ya conocía sus rutinas, volvió con vestidos de gala. Le pusieron preguntas directas como cuchillos. ¿Por qué estaba sola con la niña? ¿Por qué tardó en avisar? ¿Por qué no había limpieza en la ropa? Sus respuestas eran agua en una sartén caliente. Evaporaban y dejaban olor a quemado. La profesora particular, la criada menor y hasta las vecinas que antes silbaban en la ventana, componían testimonio como se compone una canción que la gente aprende a repetir. Uno a uno, los apoyos que la habían sostenido se plegaron, como si el viento hubiera quitado sus manos. Le hablaron de protocolo. Le leyeron una orden escrita con tinta negra y definitiva. Ya no podría acercarse a la niña. Su nombre quedaría en actas y en bocas. ¡Mentira!, gritó ella por dentro y por fuera lo que pudo, pero la calle no escucha los gritos de las personas que no tienen con qué pagar el silencio. La lluvia volvió a caer. Las vecinas llevaron a la plaza la sentencia del día siguiente. La empleada señalada, la empleada expulsada, la empleada que no merece más que la acera. Quemaron su delantal simbólicamente delante de quienes, con tacones y servilletas de lino, querían sentir que la pureza había vuelto a la mesa. El hijo de la señora, con gesto de juez y lengua de actor, leyó un comunicado sobre protección infantil. Los hombres de la casa posaron como estandartes y el maletín del visitante quedó en la sala como un monumento a la victoria. La justicia, cuando viene con billetes y maquillaje, es fácil de imitar. La reviravolta hiriente fue acompañada por la perversidad de la forma. Alguien había plantado una fotografía, una imagen borrosa en la que, gracias a un recorte hábil, parecía que la empleada alzaba la mano. Alguien, con manos más fuertes que la verdad, había colocado un guante con polvo que coincidía con restos hallados cerca de la mejilla de la niña. El médico, un hombre que visitaba por conveniencia, firmó un reporte que decía lo que convenía, y la abuela, que no sabía leer todos los códigos jurídicos, sintió que su secreto se volvía contra la inocencia que quería salvar. La caída fue total y sin red. La empleada perdió la casa donde había pasado la vida en manos prestadas. El dueño del cuarto, temeroso de la mancha social, le pidió que se fuera a la noche siguiente. Su crucifijo, herencia de su madre, fue arrancado de su cuello por una vecina que dijo que esas eran cosas de culpables. Las monedas que conservaba para el viejo cajón desaparecieron en manos de un sobrino que dijo que estaba ayudando. Fue vista por la plaza recogiendo las últimas prendas en una bolsa plástica. Sus ojos, que antes eran prismas de paciencia, ahora eran dos pozos abiertos donde se reflejaban todos los rostros que la habían señalado. Los niños del barrio, que aprenden lo que oyen, la llamaron la que pega, y la palabra se pegó a su espalda como lodo. Durmió en un banco, con la lluvia como manta, y el olor a tierra mojada le recordaba los primeros amaneceres en la casa, cuando la vida todavía le dejaba sonrisas. Allí, bajo la luz amarilla del farol, hizo un monólogo que fue casi una oración. «Señor, dame fuerzas para no vender mi alma por silencio», murmuró. Sus lágrimas fueron río,
Su ruego, roca que el agua intenta rodear sin poder. La abuela, por su parte, sintió como la casa la miraba con dedos largos. La vieron en la sala, con la mano en el rosario, y el hijo la interpeló con voz dura. «¿Qué hiciste, abuela? ¿A quién le confiabas cosas?» Ella, que había creído en la posibilidad de la discreción, ahora entendió que el silencio puede ser una moneda que se compra con la paz de muchos. La presionaron. Le ofrecieron conservar su habitación si guardaba secreto, por el bien de la familia. Susurraron. Le mostraron el poder, ese lugar donde las palabras valen. La abuela enfrentó la elección más vieja, decir la verdad y perder su calma, o callar y mantener la fachada. Sus manos, que bordaban historias, temblaron. Firmó, con letra cansada, una declaración que pedía prudencia. La verdad que había arriesgado se volvió otra vez un tesoro escondido, pero la injusticia no se sació. Necesitaba más. El pueblo lo pidió y la ley obedeció. Los periódicos locales, esos que venden páginas con promesas de escándalos, publicaron titulares que la hicieron más pequeña. Criada golpeadora, niña lesionada en casa de lujo. El panadero que alguna vez le sonrió al darle pan a crédito, la miró de reojo. La gente que antes la saludaba con respeto, la evitó como a una sombra. Perdió casi todo: su techo, su ropa decente, sus amigos, su buena fama y la confianza que había puesto en una anciana de mirada cansada. Incluso la niña, que la amaba como a un faro, fue alejada por orden de la casa y puesta bajo la tutela de la abuela y la dueña, con palabras que sonaron a caricia, pero que olían a cadena. La empleada, sola en la noche, contó sus pasos como quien cuenta heridas. 1, la puerta. 2, la plaza. 3, el banco. Su monólogo fue una súplica y una confesión. He cuidado de esa niña como cuido mi alma. ¿Qué pecado es mi amor? Se habló en voz baja, como si sus palabras fueran ceniza que no debe esparcirse. La abuela, en su habitación oscura, sintió el peso de la traición como una cámara. No solo la empleada había caído, también ella, por no ser más astuta o más valiente, había permitido que el monstruo de la apariencia devorara la verdad. Aquella noche, la abuela revisó su bolsillo y notó con horror que el dibujo, el único que incriminaba a la verdadera culpable, no estaba en su poder. Había desaparecido. ¿Quién lo tomó? La sospecha fue un veneno que le subió por la garganta. Buscó en la caja fuerte, entre cartas, en los bolsillos del delantal. Nada. En la sala, el maletín del visitante reposaba con su cerradura cerrada. La abuela comprendió que alguien había jugado más rápido que su silencio. El miedo la clavó en la silla. Pero aún quedaba una rama de esperanza. La niña, sin saber de leyes, había dejado un garabato en la arena del jardín, un símbolo que la abuela creía reconocer. Salió esa madrugada, con la lluvia en pañuelo y el rosario en la mano, a mirar el dibujo en la tierra húmeda. Allí, medio borrado por el riego, estaba la huella de la palabra que la salvaría, o la hundiría, y al mismo tiempo, una sombra que se acercaba, luces de patrulla que cortaban la calle como una sentencia. La voz por un altavoz no pidió a la abuela que se apartara, pidió a la mujer en la acera, a la que dormía con el crucifijo caliente, que se identificara. La orden era clara y fría: ingreso temporal para investigación. Policías que antes habían pasado saludando ahora la miraban con frialdad profesional. El maletín del hombre, que había regresado a la casa, se cerró con un clic definitivo dentro. La abuela, con el dibujo que no era suyo ausente, y la empleada, que perdía hasta el derecho de llamar hogar a una calle, se miraron por última vez antes de que una voz, por el altavoz de la patrulla, dijera el nombre de la mujer con una contundencia que hizo eco en el alma de la plaza. ¿Quién había orquestado todo? ¿Qué contenía realmente el maletín? Y en el bolsillo de la empleada, entre un rosario y un pañuelo hecho trapos, apareció, como una profecía, un trozo de papel arrugado con un trazo en cera azul, la mitad del dibujo de la niña. La otra mitad, ¿dónde estaría? La sirena comenzó a ulular. Un portazo, lejos, en la mansión. Voces alteradas, pasos que corrían. Y entonces, justo cuando la noche parecía cerrarse sobre ellas como una tapa de ataúd, alguien arrancó la verja y entró con un paso que partía el suelo. ¿Sería un abogado que vendría a salvarlas? ¿O un verdugo que las hundiría definitivamente? La respuesta no llegó. La puerta de la patrulla se abrió. La lluvia,
que siempre recordaba los comienzos, volvió a caer, y en ese agua todo quedó en suspenso. ¿Quién abriría la boca y en qué momento? ¿Quién abriría la boca y en qué momento? Esa pregunta se quedó suspendida en el aire como un copo de ceniza que no termina de caer, mientras la patrulla brillaba con luces intermitentes y la lluvia golpeaba la verja como dedos que cuentan acusaciones. Ella, la empleada, sintió el corazón convertido en una piedra antigua. Sus manos, que días antes sujetaban tazas y peinaban rizos, ahora temblaban con el peso de una inocencia que parecía tener fecha de caducidad. La abuela, con su rosario apretado hasta marcar la piel, miró a través del cristal empañado y vio en lontananza la silueta de un hombre que bajaba del coche dispuesto, no a salvar, sino a completar la farsa. La dueña, con uñas que brillaban como cuchillos, paseaba por el salón con pasos de reina y sonrisa de verdugo. En su bolso, entre pañuelos y llaves, llevaba a almacenar una mentira tantas veces pulida que parecía verdad. El maletín del visitante, esa caja cerrada que ya olía a dinero y a papeles, fue abierto como flor en mano enemiga. Contratos, recibos, facturas, nombres escritos con tinta fría. Un equipo entero había tejido una telaraña legal para convertir el golpe en protocolo, la mancha en evidencia. Era la conspiración en su forma más elegante. No solo habían plantado un guante, no solo habían recortado una foto, habían comprado silencios, sobornado firmas, hecho del miedo un servicio público. El médico que firmó el informe tenía miedo en los ojos, pero la ciudad paga sus miedos con consultarías. El fotógrafo que recortó la instantánea debía su apartamento a favores nocturnos. Todo olía a cuero nuevo y a colonia que tapa culpa. Pero la vida, aunque a veces se tiña de luto, guarda pequeñas lámparas que, cuando menos se espera, se encienden. Y ese fue el soplo de fe, una ayuda inesperada que llegó sin fanfarrias y con manos limpias. En la panadería de la esquina, donde el pan todavía hablaba de mañanas honestas, el panadero, un hombre de manos callosas que una vez ella había consolado cuando su esposa enfermó, había recogido, sin saber por qué, un trozo de papel azul doblado que alguien dejó caer. Lo guardó en la caja del pan, entre migas y promesas de harina, pensando que era cosa de niño. Al día siguiente, una joven monja que venía a buscar pan para el comedor de la parroquia vio la papelito y reconoció el trazo de la niña. Su educación le enseñó a ver señales que otros desechaban. Esa monja había sido en su juventud enfermera en la ciudad y conocía a un abogado que trabajaba sin cobrar para los que no tienen quien los defienda, un hombre de mirada cansada y espíritu encendido, que se llama así porque no le importa el brillo de los candelabros. La monja habló en voz baja, con olor a incienso y a jabón, y en la voz de ella se prendió una certeza que viajaba más rápida que la calumnia. El abogado llegó, no con maletín forrado de lujos, sino con una carpeta arrugada y la fe de quien cree que las historias merecen ser contadas. Olía a biblioteca y a café de madrugada. Entró en el pueblo como entra el viento cuando anuncia tormenta, sin pedir permiso, poniendo en fila las palabras y las pruebas, con preguntas que eran manos que tocaban la herida sin lastimar. Pidió ver a la niña, pidió ver el jardín, habló con los niños que jugaban y con la profesora particular que todavía recordaba cómo la niña reía. Su mirada, afilada por años de leer códigos y rostros, detectó lo que el lujo quiere esconder: incongruencias, fechas forzadas, firmas que se parecían a sombras. Encontró en el panadero lo que buscaba, la mitad del dibujo olvidado, la prueba que la abuela había dejado caer sin querer en la bandeja de galletas. Y mientras el abogado levantaba ese pedazo de papel, la conspiración empezó a crujir por donde menos lo esperaba. No porque los poderosos se vuelvan honestos de golpe, no, sino porque alguien que había escuchado la verdad en silencio decidió que ya no quería ser cómplice del ruido. La ayuda llegó también de otra manera. La hija del médico, que estudiaba en la ciudad, leyó en su móvil comentarios de gente que hablaba sin saber y reconoció la firma de su padre en el informe. Su conciencia, que todavía no olía a billete, hizo lo mismo que hacen las aguas cuando encuentran una grieta. Filtró la verdad. Empezaron a salir testimonios, pequeños y valientes, como luciérnagas. La criada menor que no quiso mentir del todo, el jardinero que recordaba el aroma del perfume de la señora aquella tarde en que no encendió la gasolina del coche, una vecina que guardaba cartas viejas y vio en una postal la misma marca de anillo que la niña dibujó.
El abogado reunió esas luciérnagas y las colocó en una lámpara que alumbra derecho. Un recurso legal, una petición informal, una llamada a la fiscalía de la ciudad donde la justicia aún no se vende a precio de manteles. Pero la casa no se rindió. La dueña movió sus piezas con la experiencia de quien conoce las reglas y las tripas de los jueces que miran hacia otro lado. Hizo llamadas que sonaban suaves y punzantes. Abrió su cartera como quien abre la boca y distribuyó sonrisas que llevaban clavos. Contrató a un consultor de imagen, limpió su nombre con campañas y sembró nuevas dudas donde había certezas. La conspiración reveló su segundo acto. Alguien dentro de la policía local recibió un sobre. Alguien en el hospital recibió instrucciones. La abuela fue presionada a cambiar su declaración y, con la fragilidad de quien teme perder lo último que tiene, vaciló. Fue un golpe bajo. El enemigo no se mostró en uniforme de villano, se disfrazó de oportunidad. La abuela, que había querido proteger sin romper nada, entendió que la verdad exige coraje, y así, en voz baja, hizo un monólogo que fue más bien una confesión a su propio corazón. Si no hablo, la niña quedará sola. Si hablo, pierdo la paz que me queda. Sus palabras fueron un cuchillo y una caricia al mismo tiempo. Ella, la empleada, desde la acera donde alguien le dio un bollo caliente y una manta, oró con la voz rota. Señor, si hay justicia, que venga sin disfraz. Exclamaciones cortas interrumpieron la noche. ¡Mentira!, gritó un niño que vio algo que los adultos no querían ver. Yo lo vi, murmuró la jardinera que había guardado pruebas entre las semillas. La tensión subió como la marea. El abogado presentó una solicitud de allanamiento para encontrar el maletín y exigir cadenas de custodia. La ciudad miró con curiosidad y, por primera vez, alguna cámara, que no se alquila a la mejor oferta, enfocó la fachada de la mansión. Pero la casa no se dio sin pelear. Presentó pruebas falsas, testigos pagados, recortes de prensa comprados con cenas y viajes. La dueña llamó a personas con nombres que hacen abrir puertas cerradas. La atmósfera se volvió un duelo de titanes. Por un lado, la mentira, vestida de corbata y laca. Por otro, la verdad, descalza y firme. En ese pulso, la niña fue un altar. Sus dibujos, su manera de esconder la verdad en la arena del jardín, se convirtieron en mapa. Y la abuela, que ya no guardaba secretos solo por miedo, se sentó en su cama y escribió una carta con letra temblorosa. La entregó a la monja al abogado, y el abogado la puso en manos de quien no puede callar porque ha hecho de la palabra su oficio. No fue una victoria todavía, fue un soplo que encendió brasas. La conspiración se defendió con la ferocidad del que no quiere perder estatus. La ayuda, por su parte, fue como una lluvia fina que comienza, y poco a poco, humedece la tierra dura de la injusticia. El capítulo cerró con la policía deslizándose por los pasillos lujosos, con el maletín abierto sobre la mesa, con el brillo de la abuela cruzando la sala y con la empleada mirando hacia la mansión como quien mira un teatro que ha sido su hogar y su cárcel. Y entonces, en el umbral de una puerta que parecía prometer justicia o traición, la voz de la niña, pequeña y clara, preguntó desde la ventana: ¿La llevarán de nuevo conmigo? La respuesta no llegó. Queda la pregunta que parte el pecho. ¿Cómo enfrentamos la verdad cuando las voces más fuertes deciden callarla? ¿En qué lugar nos ponemos cuando vemos a alguien injustamente señalado? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Quedó colgada en el silencio como un eco que rebota contra las paredes del alma, y antes de que alguien respondiera, la mañana vino con su costumbre, el olor a café, la lluvia que insistía en lavar las calles como quien quiere borrar una culpa, y la niña desde la ventana, con los ojos grandes como monedas antiguas, mirando hacia la acera donde ella dormía, y preguntando otra vez, más baja, si volvería a ser su sombra. Ella, desde su rincón de lona y madera, sintió como algo en su pecho se levantaba, una ola que ya no quería ser sumisa. Se limpió la cara con el pañuelo que olía a jabón barato y a pan recién hecho, y decidió que ya no bastaba rezar. La verdad pedía voz. El abogado, ese hombre de café frío y libros, apareció con papeles que olían a tinta de madrugada y a esperanza. Había conseguido una orden para abrir el maletín, para forzar a que la casa mostrara lo que guardaba en sus pliegues. El pueblo entero, que come escándalos como merienda, se apiñó en la plazoleta como si fuera espectáculo. Mujeres con sombreros,
hombres con manos en los bolsillos, niños que aprendían a ser jueces. El aire olía a lluvia y a colonia cara. La mansión respondía con su perfume a candelabros y cuero nuevo. La abuela, con su rosario apretado como si fuera un arma, cruzó el jardín con pasos lentos. Su cara era un mapa de tantas noches sin dormir, y en su mano llevaba el dibujo original, aquel que por días había guardado como reliquia, y que ahora parecía pedir justicia en lugar de silencio. Cuando la puerta principal se abrió, el sonido fue un portazo que desnuda, y la sala se llenó de miradas que pesaban como piedras. Ella entró con el abogado a su lado, como quien entra a recuperar la casa que le fue robada en un juicio de miradas. Detrás, la gente se agolpaba, y en sus rostros la curiosidad se mezclaba con el hambre de ver a la poderosa caída. El maletín fue colocado sobre la mesa grande como si fuera un cofre de piratas. El abogado, con la calma de quien sabe ordenar tormentas, pidió que se mostrara todo su contenido. La dueña respiró un perfume fuerte, arrasó la sala con una sonrisa que parecía lija, y negó la mano temblorosa del asistente que le pedía mostrar los papeles. El ambiente olía a cuero y a tensión. El crucifijo en el cuello de la abuela golpeó su pecho como un tamborito de guerra. «No hay nada que ocultar», dijo la señora con uñas que relucían como dagas. La frase fue puesta donde debe arder. El abogado abrió el maletín y las cosas cayeron al claro de la mesa como sentencias: fotografías recortadas, recibos, sobres cerrados con etiquetas de hoteles y, entre otras cosas, un guante con polvo de talco y un frasco pequeño de perfume cuya etiqueta estaba doblada. La sala hizo un silencio que pesaba más que la lluvia. La abuela, entonces, dejó el dibujo sobre la mesa y, con la calma de quien fue obrera y aprendió a medir los tiempos, lo desplegó frente a todos. El trazo azul mostraba la figura que la niña siempre dibujaba: la señora con el anillo en la mano, la línea de la manga, la sombra que tapaba la cara. La imagen hablaba sin voz y señalaba con firmeza. El abogado, con una voz que no tembló, pidió pruebas que conectaran el frasco del maletín con el olor detectado en la ropa donde se halló la supuesta lesión. En ese instante, la hija del médico, que había escuchado sin intervenir, mostró un mensaje escondido en su móvil, donde su padre confesaba que lo presionaron para firmar. Su pulgar tembló sobre la pantalla y el mensaje apareció como una rendija de luz. El público murmuró. La mentira, que hasta entonces había sido un veneno que fluía en silencio, empezó a perder su envoltorio. La criada menor, con ojos rojos como dos brasas, se acercó y dijo lo que la vergüenza le había amordazado por miedo. «Yo lo vi». Y luego, en un grito que rompió el vidrio de la mentira, repitió: «Yo lo vi». La jardinera, con las manos aún llenas de tierra, contó cómo había visto a la señora en el jardín aquella tarde, el brillo del anillo mordiendo la luz, la prisa en las manos que después aparecieron como manos heridas, y un niño, que suele callar porque le enseñan a no entrometerse, se acercó y lanzó una palabra que fue cuchillo y bálsamo al mismo tiempo: «Mentira». El coro de voces pequeñas se tornó corriente que empujó la montaña de las apariencias, y en ese momento todo cambió. La dueña, que hasta entonces había reinado desde su trono de sedas y bolsos, sintió que la sala se volvía un tribunal verdadero. La abuela, que conservaba una dignidad antigua, miró a la empleada con ojos llenos de perdón y de verdad, y le dijo, con voz que fue punta de lanza y sombra de abrazo: «Siempre supe. Perdóname por no hablar antes». Ella, la empleada, nunca había tenido tanta luz en los ojos. Sus manos, que peinaban rizos y recogían platos, temblaron como hojas, pero al fin hablaron. Su monólogo fue una plegaria y una acusación. «Cuidé a esa niña como cuido mi alma. Me quitaron todo y me dejaron la noche. No tuve pruebas, solo amor. Hoy, con esta prueba, pido que oigan lo que los silencios ya no pueden callar». Sus palabras cayeron como lluvia sobre la mesa. El hijo de la señora, con la máscara de juez ya resquebrajada, intentó recitar antiguos guiones, acusaciones, insinuaciones, pagos. Pero la ciudad, que hasta entonces miraba con el interés de los que compran boletos, empezó a ver más allá del brillo. Las facturas del maletín vinculaban pagos a nombres que aparecían en el informe del médico. La firma del reporte tenía un trazo idéntico al de una nota hallada en la casa, y el fotógrafo que había recortado la imagen se presentó, temblando, y admitió que le pagaron para recortar la foto que convendría. Los vecinos que antes cocinaban habladurías, ahora guardaron silencio, porque la verdad,
cuando se reparte, pesa en la lengua. La policía, que había llegado con instrucciones de mostrar neutralidad, sintió como el caso se volvía demasiado claro. Pruebas, testimonios y documentos que taladraban la farsa. Entonces, y solo entonces, se produjo el momento que nadie esperaba. La mujer, puesta en el centro del salón como si fuese un crucifijo invertido, vio las miradas de aquellas a quienes su poder había convertido en sombra. Su espalda, antes erguida por la soberbia, se curvó como una rama cansada. Sus uñas, que tantas veces fueron armas, dejaron caer uno de los guantes. «¡Mentira!», gritó ella, intentando recuperar la escena. «Eso es un complot», replicó con voz de actriz. Pero la abuela se levantó, se acercó, tomó el anillo que la mujer llevaba en ese momento, con la temblorosa excusa de acariciarlo, y lo colocó sobre el dibujo, como si juntara cuerpo y verdad. El anillo hizo contacto con la cera azul, y todo encajó. El abogado pidió que se notificara la detención por falsificación de pruebas y por coacción. El hijo trató de comprar el silencio de algunos con billetes que olían a pereza, pero ya no había quien aceptara vender su nombre por migajas. Las vecinas, esas mismas que antes habían empujado la caída, vieron que la humillación ahora era para la otra. La dueña fue retirada por la policía entre gritos de toda clase. Su rostro, borroso por lágrimas y maquillaje corrido, perdió la costura perfecta que antes lucía. La escena fue ritual de justicia pública. Cámaras, teléfonos, miradas. En la vereda, la empleada se apoyó en la abuela y soltó un río de lágrimas, que no son pecado sino limpieza. La lluvia, que parecía cómplice, bajó más fuerte como si quisiera lavar todo. El público gritó, a veces en defensa, a veces en sed de espectáculo. Hubo quien pidió cárcel, quien pidió perdón, quien pidió que la niña volviera. Pero la justicia, aunque presente, no es siempre inmediata ni perfecta. La señora fue esposada, sí, y la noticia corrió. Sin embargo, en la esquina oscura del salón, dos sombras se miraron y sonrieron. El dinero, que duerme y sueña en lugares con alfombras, ya tramaba su venganza. La abuela, con su gesto lento, tomó la mano de la chica y le dijo con ternura, «No es el final, pero es camino». Ella, la empleada, en voz que aún temblaba, pronunció un monólogo que fue confesión y oración. «No volveré a creer que el silencio salva. Hoy aprendí que la verdad es una semilla que duele hasta que rompe la tierra». La niña, en el umbral de su propia inocencia, corrió y la abrazó. Sus rizos olieron a tizas y a tierra mojada, y en su bolsillo apareció un crayón azul que había traído sin saber para qué. La abuela sonrió, y con la voz de quien mira la profundidad del alma humana, dijo, «Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro». El pueblo aplaudió, algunos con lágrimas, otros con murmuraciones. La señora fue llevada. La puerta de la mansión cerró con un portazo que sonó como sentencia y como amenaza. Pero mientras la noche se doblaba sobre el pueblo, alguien, desde la sombra de un coche, habló por teléfono con voz baja. «No es el final. Tenemos contactos. Si hay que mover jueces, se moverán». Una mano desconocida dejó un sobre en la mesa del comedor. Una llave antigua giró en un candado que nadie había visto antes. La justicia había ganado una batalla, pero la guerra, esa que se cocina en despachos con alfombras y palabras susurradas, apenas empezaba. Y en la oscuridad, la empleada sintió que el río que había empezado a fluir aún encontraba piedras en su camino. Quedó la palabra, la promesa y la duda. ¿La verdad bastará para cambiar el mundo de terciopelo y cristales? ¿O la verdad, una vez mostrada, será devorada por nuevas manos con más poder y menos escrúpulos? El farol de la plaza titiló, y la lluvia cesó por un instante. En ese respiro, la abuela apretó el rosario y susurró, «Si cae uno, nos levantamos 1000». Y en el último clic de la puerta que se cerraba, quedó un sonido que prometía volver, pasos que se acercaban, voces que no se oían bien, y la certeza de que la historia aún no había dicho su última palabra. Y en el último clic de la puerta que se cerraba, quedó un sonido que prometía volver, pasos que se acercaban, voces que no se oían bien, y la certeza de que la historia aún no había dicho su última palabra. Ella sintió el eco de aquel cierre en las costillas como si fuese un latigazo que recuerda cicatrices. La lluvia, que todo había escuchado, volvió a caer fina, y el olor a maderas barnizadas y a colonia cara
se mezcló con el pan recién hecho que un vecino dejó en la acera para quien pasa hambre de verdad. La plaza bullía como un gallinero. La gente comentaba, algunos lloraban, otros aplaudían. La abuela, con sus manos arrugadas que habían ordeñado y cosido y rezado, apretó el rosario hasta que las cuentas dibujaron círculos en su piel y dijo en voz baja: «No celebremos aún, que la verdad es larga como las noches». El abogado, con su carpeta arrugada y los ojos como lámparas de madrugada, pidió calma y ordenó que todo lo encontrado, los papeles del maletín, el guante, el frasco de perfume, las fotografías, fuera puesto bajo custodia. Pero la custodia, ella lo sabía por historias viejas, no siempre es celosa. Hay manos que atienden órdenes y manos que se dejan comprar con billetes suaves como almohadas. Así que el primer acto fue limpiar y asegurar. El segundo debía ser buscar lo que a menudo se esconde en los rincones, pruebas que no saben hablar sin ayuda. La abuela, que ya no podía callar como antes, miró a la empleada con un brillo que era mezcla de furia y ternura y le dijo: «Hoy sacaré lo que no podemos mostrar con miedo». El plan fue sencillo y feroz. Revisar la casa, el jardín, los bolsillos, las basuras que el lujo arroja como si fueran migas de pan, no con la precipitación de quien teme ser vista, sino con la lentitud paciente de quien ha buscado llaves debajo de rocas por años. Mientras tanto, la dueña en la comisaría se movía como una reina herida. Su perfume se confundía con la ira y la soberbia. Sus ojos, que antes cortaban como cristales, ahora pedían a voces que se reescribiera la historia. Ella, la empleada, esperó en la esquina, envuelta en una manta que olía a pan y a jabón barato. Pensó en la niña, en sus dibujos, en la casita con la puerta abierta que ahora parecía puerta de cárcel o puerta de libertad. Hizo un monólogo, porque hablar en voz alta es ordenar los pensamientos que el miedo desordena. He perdido la casa, he perdido el descanso, pero no perdí su risa. Si tengo que perder la vida para que ella pueda ser niña, que así sea. Sus palabras fueron como una oración en la plaza, y alguien las oyó con el oído de la compasión. La jardinera, que siempre había cuidado las macetas con manos de abuela y ojos de testigo, recordó algo que antes había guardado, una lata de perfume vacía que había recogido en el contenedor tras la noche del incidente. La chica del vecindario la había visto sacar la lata del cesto de la basura de la mansión. Esa lata, para un ojo descuidado, no decía nada. Para aquellos que saben que los detalles son puertas, era una fisura. El abogado pidió permiso para requisar, y con el respaldo de la fiscalía que empezaba a moverse por la presión de voces correctas, la policía de la ciudad volvió a la mansión con papeles y linternas. La casa, que había mostrado sus cristales y su brillo al mundo, ahora dejó entrever maderas que crujían. El maletín, abierto de nuevo, había dejado una estela de papel que condujo a una caja escondida bajo un tablón flojo del despacho. La abuela, con el corazón en la garganta y el rosario en la mano, descubrió allí algo que nadie esperaba: un pequeño grabador antiguo, como esos que guardan las voces de quien teme el olvido. La empleada, que había aprendido a escuchar más que hablar, sintió el aire volverse electricidad, cuando el abogado y el fiscal presionaron el botón y la cinta comenzó a emitir el ruido áspero de un pasado guardado. Salieron palabras que olían a mentira quebrada, voces imprecisas, risas contenidas, órdenes pronunciadas con la calma del que manda y no teme consecuencias. Y luego, con claridad que partió el silencio, la voz de la dueña, fría como un cuchillo pulido, se escuchó decir: «Hazlo con cuidado, que parezca accidente. Yo no quiero manchas en los manteles». El grabador tembló en las manos del fiscal. La sala se convirtió en un abismo de respiraciones. El perfume del lugar pareció correrse. La abuela apretó tanto el rosario que los dedos se le volvieron azules. Y en ese momento, todo cambió. Las palabras fueron un rayo que dejó a todos sin luz. La mujer con bolsos caros palideció como cera vieja. El abogado, con la voz que no admite miedos, pidió que la grabación fuera admitida como prueba. La dueña trató de reír, pero la risa sonó a madera seca. Fue entonces cuando la jardinera, como si hubiera venido con un guión desde el fondo de la tierra, sacó un viejo teléfono que había recogido entre las hojas del rosal, un teléfono que tenía una carpeta de notas, donde la niña había escrito con crayón el nombre de la señora y había pegado un sello con la impronta del anillo. La combinación de la cinta y aquel teléfono fue la cuerda que ató la mentira a la verdad.
En la sala estalló el clamor. ¡Mentira!, gritó alguien. «Yo lo vi», repitió la criada menor, y por primera vez su voz no tembló. La dueña intentó defenderse con fórmulas aprendidas. «Es una manipulación. Son pruebas alteradas. Hay intereses en mi contra». Pero la cinta, impía y certera, había grabado también la voz que suplicaba silencio, la voz de alguien que pidió que se perdiera una marca en la mejilla de la niña, como quien pide borrar una mancha en una servilleta. La sala se partió en dos, los que apoyaban la verdad y los que aún querían alinear la historia con cheques. El hijo, que había actuado como juez y actor, se crispó. Su rostro mostró grietas que antes estaban cubiertas por el barniz de la arrogancia. Y entonces sucedió lo que las novelas guardan como clímax. La dueña, sin soportar la mirada de la abuela, esa mirada que no exige sino que ve hasta el hueso, se desplomó en una silla y comenzó a sollozar. El sollozo, sin embargo, no fue confesión temprana, sino rabia que busca escapar. La empleada se acercó. Su caminar era lento, como cuando uno va a una misa que espera que cure. Se paró frente a la mujer, la vio a los ojos y dijo una frase corta, afilada. «¿Por qué?». La pregunta colgó en la sala como un cuchillo que espera ser usado. La mujer respondió con una mezcla de palabras rotas. Fue por el control, por miedo a que la niña quisiera irse, y la explicación desfalleció en excusas que no calman. En ese instante, la niña, que había sido llevada por la abuela para protegerla del ruido, apareció en el umbral con un dibujo en la mano. Su casita ahora tenía un corazón pegado, y en una esquina, la figura con la manga y el anillo estaba tachada con furia. La niña miró a la mujer y dijo con una inocencia que parte piedras. No quería que la puerta se cerrara. La palabra fue una bala que atravesó máscaras. La sala quedó sorda. El hijo, viendo cómo la narrativa que habían construido se deshilachaba, quiso suavizar, quiso comprar silencio, quiso desplegar un papel que pretendía reducir la cinta a un juguete, pero el abogado, que ya sabía de qué lado late la justicia, si uno la empuja con valor, pidió detención inmediata por lesiones y por coacción. La policía, que había venido con instrucciones para no hacer olas, ahora ejecutó la orden con manos que temblaban menos que las del miedo. La dueña fue retirada entre sollozos, entre acusaciones, entre gritos que mezclaron escarnio y triunfo. La empleada sintió que su pecho se rompía y se juntaba al mismo tiempo. Las lágrimas brotaron sin permiso. La abuela la abrazó y le dijo, con la voz de quien entiende que las victorias tienen precio: «No es el final, pero es camino». Hubo un estruendo afuera. Cámaras, teléfonos, vecinos que no podían creer que el teatro se hubiera convertido en juicio. La niña corrió al regazo de la empleada y la abrazó como quien se aferra a la última tabla en medio del río. El pueblo se puso en pie. Unos aplaudieron, otros murmuraron con rabia. Las fofoqueiras se miraron unas a otras como gallinas en coro, y algunas voltearon el cuento para ver qué parte les conviene repetir mañana. Pero la historia, que ya había dado un giro que parecía sello de justicia, todavía escondía sombras. En un bolsillo del vestido de la dueña, encontraron un sobre con la nota de una persona que no aparecía en la casa, un nombre, una dirección en la ciudad, y una frase que heló la sangre de quienes la leyeron: «Protegeos, si cae yo muevo redes». La mano que dejó ese papel era más grande que la dueña. El maletín había sido solo una rama de una red mayor. Entonces ella, la empleada, que había aprendido a no creer en finales fáciles, hizo otra vez el ritual que la sostendría por los días venideros. Se arrodilló en la plaza, bajo la lluvia que ahora cantaba de alivio y de miedo, y habló con el Señor como se habla a quien sabe escuchar sin mirar los bolsos. Si la verdad es camino, dámela para caminar. Si es piedra, dámela para lanzar. Su monólogo fue plegaria y promesa. La abuela, con su rosario, sonrió con ese gesto que no es de triunfo, sino de desafío silencioso. Había hecho lo que debía, y sin embargo, sabía que las influencias no estaban todas en una sala con candelabros. Algunas dormían en oficinas tapizadas y en coches con lunas oscuras. Mientras las esposas trababan las muñecas de la mujer que había llevado la tormenta, un coche negro frenó a la distancia. Una figura bajó y habló por teléfono con voz baja. «No permitiremos que esto haga ruido». «Esperen la llamada»,
La frase fue como un frío que entra por la nuca. La justicia había ganado una batalla. La guerra, quizá, apenas comenzaba. La abuela limpió las lágrimas de la empleada y dijo con la voz gruesa de sierra vieja: «Si caemos, nos levantamos 1000». Y la empleada, con la niña en brazos y el dibujo apretado contra el pecho, respondió en un susurro que el pueblo podría escuchar como un latido: «Que venga quien sea, que hable la verdad, que se acabe la costumbre de comprar silencio». La sirena de un coche policial se alejó. La puerta de la mansión quedó entreabierta como una boca que promete más historias. La gente se dispersó, pero la noche no se fue. Quedó una sombra en la esquina que miraba sin prisa. Quedó un sobre que no se quiso abrir de inmediato. Quedó una llamada que todavía no se descolgó. Y en el bolsillo de la empleada, junto al rosario, apareció un papel con una nota que no esperaba, una dirección en la ciudad y un horario para el día siguiente. ¿Quién había dejado esa nota? ¿Un aliado o un señuelo? ¿Sería la pista que conduciría al corazón de la red o la trampa que cerraría definitivamente la jaula? El farol parpadeó, la lluvia volvió a escucharles, y el pueblo, que ya había aprendido que la verdad resuena como una campana y también como una bomba, se quedó despierto, esperando el siguiente paso. Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro, pero a veces ese brillo provoca envidias que se arreglan con manos que no temen ensuciarse. ¿Quién será el próximo en abrir la boca? ¿Quién vendrá desde la ciudad con nombres que cortan? La respuesta, por ahora, quedó en la lluvia y en las promesas. Vendrá. Ella volvió al salón donde todo había ocurrido con la lluvia aún en el pelo y el crucifijo húmedo al cuello. El olor a madera recién barnizada y a perfume barato seguía pegado en las cortinas, pero ahora también había olor a tinta de expediente y a cafés que humean en oficinas que deciden destinos. El juicio fue una tormenta ordenada, testigos que temblaron, y luego hablaron como si las palabras fueran tablas que sostienen puentes. El grabador habló, y la sala cayó. La abuela, con manos de mapear la verdad, sostuvo el dibujo como si fuera bandera de una guerra que no quería más batallas. En la sala, las vecinas dejaron de susurrar por un momento y escucharon. El hijo intentó sonreír con la misma suficiencia, pero sus pasos resonaron huecos. La señora, con uñas que ya no brillaban, tuvo que enfrentar la mirada de la niña que había amado con manipulación. «Mentira», intentó una vez más, pero el eco del maletín abierto y las pruebas sobre la mesa golpearon como portazos que no se pueden negar. La sentencia fue pública, lenta como un reloj que no entiende de trajes. Culpable, reparación, cárcel. La justicia no fue perfecta, pero fue real, y el pueblo respiró como quien deja de sostener una piedra en el pecho. Ella, la empleada, volvió a entrar a la casa no como sirvienta arrodillada, sino como mujer que reclama lo suyo. No la mansión, sino la risa de la niña, la confianza recuperada, el derecho a trabajar sin miedo. La abuela pidió perdón a ella por haber dudado en voz alta y pidió perdón a la niña por el daño que las apariencias causaron. Hubo llanto que no fue culpa sino purga. La dueña fue retirada entre cámaras y murmullos. Sus bolsos caros ya no fueron símbolo de poder, sino de caída. En la plaza, las fofoqueiras aprendieron, a fuerza de ver y oír, que la lengua que arruina también puede coser si se usa para pedir perdón. La empleada escogió reconstruir. Abrió un pequeño hogar donde cuidaba niños del vecindario, con manteles viejos y tazas descascaradas, donde el crucifijo volvió a ser signo de consuelo y no de miedo. La niña volvió a su lado y dibujó otra vez la casa con la puerta abierta y un corazón en la ventana. La abuela se convirtió en su aliada pública, y en la voz que enseña que callar no siempre protege, pidió en la iglesia, con voz temblorosa, que la comunidad se haga cargo de su culpa por la precipitación. Hubo perdones sinceros, inclusive de algunas vecinas que ofrecieron panes y manos. La red de seguridad que la vida le había quitado se tejió de nuevo con hilos humildes. El panadero, la monja, la jardinera y el abogado que no cobró. La recuperación fue lenta. Hubo noches de bolsillo vacío y mañanas de trabajo, pero también risas que curan. En su monólogo interno, la empleada dijo: «Perdono para que no me devore el odio. Lucho para que ninguna otra mano pequeña sea acusada sin pruebas». La lección quedó clavada como clavo en la madera. La verdad exige valentía. El poder compra silencio. Pero la comunidad puede ser antídoto. Epílogo. La casa ahora tiene otras ventanas.
El niño del barrio ya no apunta con dedos. El crucifijo volvió a colgar en paz, y el dibujo de la niña está en la pared del pequeño hogar como recordatorio. La verdad puede florecer donde hubo barro. La abuela envejeció con menos calma y más orgullo, y la empleada aprendió a pedir ayuda antes de que el silencio se convierta en jaula. Al final, la verdad volvió a brillar, y la comunidad volvió a aprender que el perdón sana y la justicia escucha, aunque duela. Si esta historia te conmovió, comparte para que más personas la escuchen.